El mal llamado juego de la Ouija es uno de los más peligrosos del mundo según expertos paranormales, exorcistas e incluso psicólogos. Todos coinciden en que por un motivo o por otro, hacer una sesión de Ouija puede llevarnos a los lugares más recónditos de nuestra mente, abrir portales hacia otros mundos o incluso puede derivar en problemas de salud mental. La mayoría de los expertos paranormales y de los exorcistas coinciden, además, en que muchos de los casos de posesión o de infestación paranormal en una casa vienen dados precisamente por la Ouija. Un adolescente que usa la tabla y acaba atrayendo una entidad paranormal a su propio cuerpo. Un grupo de chicos que hacen el juego del vaso y acaban dejando abierto un portal a lo paranormal en su propia casa. Hoy, en Terrores Nocturnos, os traemos algunos de los casos más recientes, más desconocidos y más impactantes relacionados con la tabla Ouija que han sucedido en España. Cada uno de ellos más extraño y misterioso que el anterior. Esperamos que os sirvan como advertencia para que no juguéis a la Ouija. Pero si ya lo habéis hecho, queremos leer vuestras experiencias en comentarios. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. El caso real de la Ouija de Macarena. Sevilla es una ciudad conocida por su historia, su cultura y su tradición. Aunque muchos creen que es un bastión de la religión católica, también es una de las ciudades de España con más misterios, supersticiones, leyendas y lugares paranormales. En Terrores Nocturnos os hemos hablado de ella en muchas ocasiones. La última, si no recordamos mal, para hablaros del caso Tomares. Hoy nos volvemos a adentrar en esta ciudad para hablaros del caso real de Macarena, un adolescente que jugó a la Ouija en muchas ocasiones, con consecuencias catastróficas. Estamos en el año 1997, en el barrio de Santa Cruz de Sevilla. Aunque para ese momento la ciudad había experimentado un enorme auge turístico, el barrio de Santa Cruz seguía manteniendo su esencia. Calles estrechas, patios encantadores y apariciones fantasmales. Se dice que el barrio de Santa Cruz de Sevilla es uno de los más embrujados de toda la ciudad por la Gran Matanza de 1391. Pensemos que por aquel entonces lo que hoy conocemos como España estaba dividido en los reinos cristianos y el reino musulmán de Granada. Es decir, que en aquella época coexistían cristianos, musulmanes y judíos en un mismo espacio, y no siempre en los mejores términos. Bien, pues el barrio de Santa Cruz era por entonces una de las principales juderías del Reino de Castilla, es decir, el barrio en el que vivían los judíos. La mayoría de ellos muy bien posicionados porque se dedicaban a la medicina, a la industria, al comercio y a la usura, es decir, a dar préstamos con altísimos intereses que arruinaban a familias enteras. Evidentemente, esto no dio muy buena fama a los judíos, que despertaban envidia y odio a partes iguales. Además, recordemos que desde hacía medio siglo toda Europa luchaba contra la temida peste negra y los más entendidos no hacían más que buscar una causa para la enfermedad. Pero algunos cristianos encontraron su propia razón. La peste negra era un castigo divino que les enviaba Dios a los cristianos por permitir que los judíos vivieran entre ellos. Algunos religiosos incluso decían que los judíos envenenaban el agua para propagar la enfermedad. Esto, unido a una situación de crisis en la península, hizo que el antisemitismo creciera como la espuma. Todo este descontento contra los judíos estalló en el barrio de Santa Cruz a partir de 1391. La población enfurecida atacó masivamente las juderías, saqueando y quemando las casas. Se dijo que más de 4.000 judíos fueron asesinados, aunque la mayor parte se vio obligada a aceptar el bautismo para salvar sus vidas. La Inquisición persiguió duramente a los judíos, que fueron detenidos, torturados y acribillados. En la misma plaza de Santa Cruz, en tiempos de la Edad Media, muchos judíos fueron condenados y ejecutados por herejía. Según la leyenda, antes de morir, maldijeron el lugar y prometieron que su risa y sus voces no se apagarían
hasta que Sevilla fuera liberada de la opresión. Suavemente entre las calles estrechas es posible escuchar extrañas risas y murmullos provenientes de los rincones más recónditos del barrio. Quienes afirman haber escuchado estos sonidos aseguran que las risas son los espectros burlándose de la ciudad y de aquellos que olvidaron la historia de los que sufrieron en el barrio. Es precisamente en una de esas casas de la antigua judería donde vivía Macarena, una joven a la que le atraía muchísimo el mundo paranormal. Y os avisamos, aunque su nombre completo y la ubicación exacta de la casa aparecen en los archivos que hemos consultado, en este caso no vamos a decirlos para poder preservar la intimidad de todas las personas que aparecen en este caso. Por aquel entonces, en 1997, Macarena tenía 16 años y era una joven normal, como cualquier otra de la época. Iba al instituto, salía con sus amigas, tenía una buena relación con sus padres, estaba sana. Solo tenía una peculiaridad, y es que a ella le encantaba el mundo de lo paranormal. Le gustaban las revistas esotéricas, contar historias de terror, leer libros de miedo, pero nunca había ido más allá. Al menos no hasta que una de sus mejores amigas, que compartía con ella el gusto por los temas misteriosos, la descubrió un nuevo juego. Un juego fascinante, le dijo literalmente. Tras decir esas palabras, la amiga de Macarena sacó de su mochila una flamante tabla Ouija. Era de madera, con todo el abecedario y los números escritos en semicírculo, y 4 palabras, una en cada esquina. Hola, adiós, sí y no. Según le contó su amiga, aquella tabla era, y citamos textualmente, una vía de contacto con otros mundos. A través de ella, Macarena podría hablar con el más allá, con sus familiares fallecidos o con otras personas que habían pasado al otro mundo, a los que no había conocido. Podría hacer todo tipo de preguntas e incluso podría saber qué pasaría en el futuro, pues los fallecidos le darían predicciones exactas. A Macarena le quedó muy claro que aquello era mucho más que un entretenimiento, era una potente herramienta para hablar con el más allá. Y ella estaba decidida a probarla. Sin que sus padres lo supieran, Macarena se hizo con una ouija y comenzó a practicar sola en su casa. Cada noche, cuando terminaban de cenar, se encerraba en su habitación para preguntarle cosas a la tabla. Y sí, llegó a contactar con una presencia que parecía contestarle a cada cosa que preguntase. Fuese lo que fuera, parecía capaz de saber lo que Macarena estaba pensando. Podía preguntarle qué ocurriría en el futuro, y esa presencia lo sabía. De alguna manera, Macarena se fue sintiendo más y más conectada con ese ser. Pero poco a poco pasó a utilizar la ouija cada vez más a menudo. Por las tardes, cuando decía que se iba a estudiar, en realidad se encontraba en el suelo de su habitación, moviendo el puntero de la ouija, hablando con esa cosa. Cada día estaba más obsesionada con el contacto con el más allá. Macarena dejó de salir de casa, dejó de quedar con sus amigas, no iba a ninguna parte con sus padres y empezó a pasar todo el tiempo posible en su habitación. Sus padres, que se dieron cuenta de esto, la regañaban e intentaban guiarla, pero el carácter de su hija, que antes era afable y agradable, había dado un giro de 180 grados. Ahora Macarena era irascible, incluso violenta. Les contestaba, se negaba a salir de su habitación. Llegaron a tener discusiones que oyeron todos los vecinos. Y finalmente la salud de Macarena se resintió. Apenas comía, casi no dormía y vivía en un constante estado de alerta. La joven comenzó a perder cada vez más peso hasta que se quedó prácticamente en los huesos. Pero es que no tenía tiempo. Comer, dormir, quitarse el pijama eran cosas que le alejaban de la ouija. Poco a poco, Macarena se fue consumiendo encerrada en su habitación, teniendo como única compañía a aquel tablero. Sus padres estaban tan preocupados como cabría de esperar, pero la verdad es que en un principio lo achacaron a la edad. A los 16 años son complicados, hay cambios de humor, dificultades en el instituto, los primeros problemas con los chicos.
Sin embargo, su preocupación se multiplicó cuando su hija comenzó a delirar, o eso era lo que ellos creían. Los padres de Macarena se fijaron que la niña tenía unas grandes ojeras oscuras bajo los ojos y le preguntaron si no dormía últimamente. Macarena les dijo que cuando estaba en su habitación tratando de dormir, veía sombras oscuras de forma humanoide que la observaban desde las esquinas. Decía que tenía la sensación de que cada vez que cerraba los ojos se acercaban más a ella. Le daba miedo que si se dormía acabarían por atacarla. Pocas noches después, Macarena comenzó a sufrir unas terribles fiebres incontrolables. La niña se pasaba día tras día en la cama, entre sudores fríos, tiriteras, con sus padres tremendamente preocupados a los pies de su cama. Macarena decía que las sombras que iban a por ella estaban cada vez más cerca. Ya no la observaban desde las esquinas de su cuarto, sino que estaban alrededor de su cama, inclinándose sobre ella muy cerca, tan cerca que podía ver que no tenían un rostro real, sino agujeros que hacían de boca y ojos, tan cerca que no podía respirar. Decía ver visiones, creía que podía ver el futuro. Les decía a sus padres que había visto que iba a morir y que sabía que ellos también lo pensaban. Evidentemente, tras muy pocos días en esta situación, los padres de Macarena la llevaron al hospital más cercano, donde la pusieron un tratamiento médico adecuado. Y eso consiguió bajarle la fiebre a su hija, sí, pero seguía teniendo esos delirios. Es decir, seguía diciendo que veía sombras a su alrededor, que podía ver el futuro e incluso leer los pensamientos. La familia estaba realmente desesperada. No sabían qué hacer con Macarena hasta que, después de muchos tratamientos médicos sin resultados en sus delirios, un vecino que tenía mucha confianza con ellos y que conocía la situación, les dio otra idea. El hombre era bastante supersticioso y sabía que Macarena sentía curiosidad por el mundo del misterio. Así que les recomendó a sus padres que, si los médicos no daban con una solución, probaran a consultar con un cura. Mientras hablaban, acabó por salir el tema de la ouija y este vecino les advirtió de que si Macarena había jugado con el tablero, aunque solo fuera una única vez, podría estar poseída por algo. Sin embargo, los padres de Macarena eran más bien escépticos, así que antes de llamar a un párroco, decidieron intentar hablar con su hija. Esa noche, los padres estuvieron hablando con Macarena durante horas, insistiendo en si estaba jugando a algo que no debía, en si se había metido en algo peligroso. Le dijeron que eran sus padres, que a ellos se lo podía contar, y finalmente, tras varias horas de interrogatorio, la niña se derrumbó y entre lágrimas les contó la verdad a sus padres. Macarena les confesó que llevaba el último año y medio jugando con una tabla ouija, que al principio era eso, solo un juego, que lo hacía de vez en cuando por entretenerse y que cada vez hablaba con una supuesta entidad diferente. Pero llegó un momento en que lo que ella creía que era un demonio se puso en contacto con ella. Ella, cada vez que iniciaba una sesión en el tablero, era ese ser el que le contestaba. Ese demonio le dijo, y leemos textualmente, que quería quedarse allí a vivir con ella. Desde entonces había pasado a estar completamente obsesionada con la ouija. No podía comer, no podía salir, no podía hacer nada que no fuera estar sentada delante del tablero. Fue entonces cuando dejó de dormir y cuando comenzó a ver esas figuras de sombra que la acosaban y agobiaban a todas horas. A veces, dijo, pensó en dejar de jugar, pero era imposible. Macarena confesó literalmente que lo que sentía era una atracción total hacia la ouija, que algo la llamaba para jugar con el tablero una y otra vez. Además, cada vez que hablaba con ese ser, le contaba algo de su futuro, algo que se cumplía, algo que pasaba, y ella no podía renunciar a eso. Y en realidad, tampoco creía ser capaz de expulsar al demonio que se había quedado pegada a ella. Los padres de Macarena se quedaron completamente impactados con aquella revelación. No sabían qué hacer,
pero sabían que debían ayudar a su hija, así que pasaron un tiempo buscando hasta que encontraron a la Sociedad Científica Andrómeda, un equipo de personas encargadas de investigar casos relacionados con el mundo de lo paranormal, pero desde el punto de vista científico. De hecho, tenía su sede en el Colegio de Médicos de Sevilla. Y si os estamos contando este caso, es porque hace tan solo unos años se desclasificaron los archivos de esta sociedad y han salido a la luz casos tan extraños y recientes como el de Macarena. En cuanto se pusieron en contacto con la Sociedad Andrómeda, un equipo encabezado por el parapsicólogo Daniel Ortiz accedió a ir a su casa para hablar con Macarena e investigar más en profundidad. Una vez en casa de la joven, se dieron cuenta de que el caso de Macarena se parecía a muchos otros casos relacionados con la Ouija que ya habían tratado en otras ocasiones. De hecho, si os fijáis, el caso se parece mucho al de Estefanía Gutiérrez Lázaro, el llamado Expediente Vallecas, que os contamos hace ya algún tiempo aquí, en Terrores Nocturnos. Para poder saber más, el equipo sevillano pidió permiso a los padres de Macarena para que realizaran una sesión de Ouija bajo su supervisión, que ellos grabarían para que pudieran ver qué pasaba en realidad. Y lo que sucedió les dejó completamente atónitos. Parecía que Macarena era capaz de leer sus pensamientos. Los investigadores hacían preguntas y ella parecía averiguar la respuesta directamente de sus mentes. La joven podía mover objetos sin tocarlos y aseguraba que era porque una entidad, un demonio, le ayudaba a hacerlo. Y desde luego, si realmente no había ningún demonio con ella, Macarena tenía unas excelentes dotes de oratoria y actuación, como para convencerles de que sí. Tras esta sesión, el equipo habló con aquellos asustados padres y les dijeron que Macarena debía dejar de jugar a la Ouija y recibir ayuda psicológica profesional. Hubiera contactado con el más allá o no, lo cierto es que la Ouija había provocado consecuencias catastróficas en su mente y en su cuerpo. Vivía completamente obsesionada, había dejado de socializar y también de comer y de dormir. Necesitaba un psicólogo que la ayudase a desengancharse de la Ouija y a recuperar su vida si no quería perderla. Al menos este caso tiene el final más feliz que podemos esperar. Macarena recibió tratamiento psicológico durante todo el tiempo que lo necesitó y hoy es una persona completamente sana y normal. Sin embargo, en Terrores Nocturnos no dejamos de preguntarnos qué pasó realmente con Macarena. ¿Fue algo completamente psicológico? Es decir, ¿Macarena se obsesionó y se sugestionó tanto con la Ouija que llegó a tener problemas de salud? ¿O realmente llegó a contactar con una entidad demoníaca? Eso, como siempre, es cosa vuestra. Nosotros os damos los datos y vosotros decidís en qué creer. Ouija en la casa embrujada de Elena. Nos situamos ahora en una casa ubicada a las afueras de Huelva, en Andalucía. Este chalet, construido a mediados del siglo XX, siempre ha sido objeto de ciertos rumores. Los vecinos hablan de apariciones fantasmales, ruidos extraños y sucesos inexplicables, es decir, de que la casa está embrujada. Y ya sabemos que estos lugares suelen atraer a grupos de jóvenes aficionados al urbex, al misterio o a lo paranormal. Y eso fue lo que pasó hace muy pocos años. Un grupo de chicos quisieron entrar a explorar la propiedad en busca de emociones fuertes y una conexión con los espíritus, según cuentan al diario Huelva Información. Así que armados con linternas, velas y una tabla Ouija, los jóvenes decidieron entrar en la casa y explorarla de arriba abajo. Recorrieron cada habitación y, lo cierto, es que sintieron algunos fenómenos extraños nada más llegar. Las luces de sus linternas, recién cargadas, parpadeaban cada 2x3, pese a que era verano y hacía muchísimo calor. Dentro de la casa la temperatura parecía bajar drásticamente y un aire helado recorría las habitaciones vacías. Todos sintieron que allí no estaban solos. Y para comprobarlo, se instalaron en el salón principal de la casa, encendieron algunas velas y se sentaron en círculo alrededor de su tablero de Ouija.
En cuanto el grupo preguntó a la tabla si había alguien ahí, el puntero se movió hacia el sí. Fue como si ese espíritu hubiera estado esperando impaciente para hablar con ellos. Los chicos le preguntaron quién era y el espíritu deletreó rápidamente un nombre: Elena. Poco a poco el contacto se hizo más estrecho y le fueron preguntando más cosas a Elena. Querían saber quién era, qué había pasado con ella, por qué no había podido cruzar al otro lado. Y a través del tablero, deletreando cada palabra, Elena se lo contó. Su muerte se había dado en circunstancias muy extrañas y nadie le había hecho justicia. Por eso su espíritu nunca había podido cruzar. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los jóvenes no fue la propia sesión de Ouija, sino que días después, investigando sobre el caso, se dieron cuenta de que, efectivamente, una mujer llamada Elena había vivido en ese mismo terreno en el siglo XIX. Dispuestos a llegar al fondo del caso de Elena, los jóvenes se pusieron en contacto con un grupo de investigación paranormal en el que había un parapsicólogo, psicólogos, expertos en tecnologías para la transcomunicación y medium. Y estos se prestaron a entrar al chalet de las afueras de Huelva con sus equipos de alta tecnología. Durante varias noches trataron de saber más sobre el espíritu de Elena. Sin embargo, los 2 primeros días apenas notaron nada raro. Ni los médiums tuvieron la sensación de estar acompañados por una presencia, ni los aparatos tecnológicos detectaron nada. Sin embargo, durante la tercera noche, las cosas comenzaron a ser cada vez más extrañas. Uno de los investigadores se internó solo en el sótano del chalet. Las paredes estaban viejas y agrietadas y el suelo polvoriento. Un frío extraño recorrió el ambiente y le caló hasta los huesos. De repente, una sensación de terror absoluto lo invadió. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Un peso extraño lo aplastó por un segundo. Allí mismo, a su lado, sintió una presencia. Y justo entonces pasó algo más. Las cámaras infrarrojas que captan lo que los humanos no podemos ver empezaron a registrar algo extraño. En uno de los pasillos oscuros, una figura, o al menos algo que parecía una figura, se movió rápidamente. Era difusa, como si estuviera desvaneciéndose, pero se movía de un lado a otro tan rápido que casi no se podía distinguir. Fuese como fuese, la figura no era humana. No podía serlo. Después de 2 días sin resultados, este extraño suceso impulsó al equipo para seguir investigando. Allí estaba pasando algo y ellos pensaban averiguarlo. Tras corroborar la información que les dieron los jóvenes con entrevistas a los pocos vecinos que quedaban, cartas antiguas y viejos archivos, los investigadores decidieron volver al chalet una noche más para realizar una sesión de transcomunicación para tratar de contactar con esa presencia fantasmal que habían captado en cámara. Para ello no solo utilizaron toda la tecnología de la que disponían, sino también una sencilla tabla Ouija ante la que todos se sentaron. La atmósfera se volvió densa y cargada de energía mientras el equipo intentaba establecer comunicación con el espíritu que habitaba en el chalet. Al principio, el puntero se movió lentamente, recorriendo las letras del abecedario sin sentido. Pero pronto aquello cambió. Las pocas luces que habían colocado comenzaron a parpadear. El puntero se movía frenéticamente y la tabla temblaba sin ningún tipo de control. La tabla comenzó a deletrear palabras de forma frenética, tanto que a veces los investigadores no eran capaces de distinguir lo que decía. Estaba claro que algo estaba allí, con ellos. Y esa presencia de nuevo se identificó como Elena. «Estoy atrapada», deletreó la tabla. Elena les contó detalles sobre su vida y sobre todo sobre su muerte, de la que culpaba a uno de sus vecinos. Y como su asesinato había quedado sin resolver, ahora su espíritu estaba atrapado en la oscuridad de la casa, provocando todos aquellos sucesos paranormales. Sin embargo, en las pruebas que los investigadores recopilaron, sí que aparecía que Elena había tenido una relación tormentosa con ese vecino. Pero nada más allá de eso. Durante mucho tiempo después,
Los investigadores estuvieron buscando la verdad detrás de todo aquello para liberar el alma de Elena, pero a día de hoy ha sido imposible. Y hasta aquí el capítulo de hoy, pero como sabemos que siempre tenéis más ganas de misterio, este jueves en nuestro capítulo extra de iVoox, de Patreon y de Spotify, os contamos uno de los casos más aterradores de Ouija que os hemos contado. Y si tenéis todavía más ganas de terrores nocturnos, podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok, terrores_trn en Twitch y en Twitter y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube.